del bloque 3, denominado Lecciones aprendidas de la aplicación en Chile y Perú, y el panel se denomina Conclusiones y próximos pasos de la aplicación en Chile y Perú, aprendizajes para las futuras aplicaciones de la metodología. Nos acompañan entonces para este último bloque Roberto Riveros, jefe de estudios de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas de Chile, Carlos Lozada, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, y Matías Valenzuela, experto en gestión de riesgo del Ministerio de Obras Públicas de Chile. La idea, ¿no es cierto?, justamente en este panel es que, bueno, como ya tenemos conocimientos respecto de lo que ha consistido el estudio, ¿no es cierto?, financiado por el banco, y hemos tenido, ¿no es cierto?, acceso a esas presentaciones de todos los especialistas, entonces tenemos homogeneizado el conocimiento en la tarde de hoy para efecto de poder pensar en cuáles podrían ser los próximos pasos que podrían tomar tanto Chile como Perú, y por cierto los demás países de América Latina, que entendemos, ¿no es cierto?, tenemos presencia hoy día de Argentina, de Colombia, de Venezuela, ¿no es cierto?, que pudiesen estar pensando en poder plantear algunas de estas alternativas de aplicación de la metodología que se presentaron el día de hoy. La dinámica sería justamente poder hacerle un par de preguntas a ellos para que se puedan explayar en sus pensamientos respecto de las presentaciones de hoy, y posteriormente dejamos abierto la mesa para atender preguntas que vengan de la audiencia. La primera pregunta, ¿no es cierto?, para los tres panelistas, es que el estudio ha sido claro hoy día lo que presentaron los consultores respecto de mencionar alternativas de mitigación del riesgo. Y se plantean de la siguiente manera, es decir, para el puerto de Matarani ellos plantean una inversión de alrededor de 5 millones de dólares y para el aeropuerto de Tacna alrededor de los 561.000. O sea, estamos hablando para Perú algo así como 5 millones y medio a 6 millones de dólares en medidas de mitigación. Para el caso de las infraestructuras chilenas, estamos hablando del puerto de Arica en 2 millones y medio de dólares y para el aeropuerto de Arica en 500.000, 400.000 dólares, total alrededor de 3 millones. Es decir, una señal para América Latina respecto de la aplicación concreta de la gestión de riesgo de desastres podría ser el avance en los estudios de ingeniería básica, la topografía, la geotecnia, la batimetría en el caso de los puertos, y la ingeniería de detalle respectiva para efecto de poder llegar, por ejemplo, sería maravilloso sentarnos aquí mismo, en Lima o en Santiago, el 2 de junio del 2017, entre ambos gobiernos, y decir, bueno, mire, en un año lo que hemos avanzado es justamente en estas ingenierías, y estamos a punto o estamos invirtiendo ya estos 8 millones, que podrían ser 10 millones de dólares con las ingenierías totales o algo más, que resultante de los estudios, mostrando acción justamente a la ciudadanía y a los demás países en América Latina, que sería un ejemplo positivo, considerando justamente lo que planteaba Rubén Borochek, que la alternativa es no hacer nada, esperar a que se nos caiga, ni Dios quiera, ¿no es cierto?, que venga el sismo mañana, y seamos responsables. Parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto?, es haber realizado un estudio en el cual ninguno de los organismos que estamos acá hemos hecho nada. Bajo ese ámbito de acción les dejo la palabra, ¿no es cierto?, como primer mensaje a Roberto Riveros, para después pasar con Carlos y terminar con Matías. Bueno, después, digamos, de lo que de las muy buenas exposiciones que han hecho, digamos, los consultores y quienes han llevado adelante esta aplicación, ya, la verdad que por lo menos mi sensación es de que hay un entendimiento ya y una convergencia a dónde se apunta, digamos, y cuáles son las perspectivas de esta iniciativa, ¿ya? La verdad que la metodología probabilística más compleja de entender en los informes no, digamos, no era tan clara como las brillantes exposiciones que nos han hecho sus autores, ¿ya? Es una declaración que tengo que hacer porque yo le había hecho ciertas observaciones. ¿Ya? Respecto a qué hacer para adelante, yo creo que hay tres o cuatro áreas, digamos, ya,
de exploración. Una es, en este momento hemos enfocado un problema territorial, ¿ya? El grupo de proyectos 5 del eje interoceánico. Estamos abocados en eso. Se han identificado ciertas inversiones en esta infraestructura y probablemente, si queremos decir con certeza que estamos controlando, ¿ya?, o mitigando los riesgos en esta área, obviamente tenemos que extendernos a las infraestructuras que hemos dejado afuera. Ese es un ámbito, digamos, ¿ya? Yo estoy hablando un poco libre y yo espero que ustedes nos vayan, digamos, proveyendo, ¿ya?, de otras iniciativas. Pero yo les voy a señalar las que yo pienso. Una creo que es esa, o sea, la extensión en amplitud para poder decir, mira, lo que es mitigación de riesgo en esta área territorial de Chile y Perú, necesitamos estas acciones, ¿ya? Todos entendemos que esto lo que hicimos fue un esfuerzo piloto que estaba restringido por recursos y por condiciones de la información, ¿ya? Pero creo que es una meta interesante. La otra línea podría ser profundizar, ¿ya?, los estudios de ingeniería, como decía Patricio, ¿ya?, de las infraestructuras que ya analizamos. Eso podría ser otra recomendación del foro, ¿ya? Creo que también debemos de seguir trabajando en metodologías livianas, ¿ya?, que hemos llamado deterministas, ¿ya? Pero las metodologías livianas, por así ponerlo, le bauticé, digamos, ¿ya?, la metodología determinística, ¿ya?, que permite que cualquier agente local, ¿ya?, provea información, ¿ya?, agente local con alguna experiencia provea información que después puede ser procesada, ¿ya?, por expertos, es muy valiosa, ¿ya? Creo que esas metodologías son de aplicación no solamente aquí en el territorio en estudio, sino que pueden ser, digamos, aplicadas en otras regiones, ¿ya? Creo que claramente con la exposición de los consultores nos queda claro que hay necesidades de gestión de información y alimentación de información a estos modelos, digamos, de riesgo. Por lo menos desde el punto de vista de Chile existe, digamos, lo que se ha llamado la insularidad del Estado de Chile, o sea, todas las instituciones funcionan por su lado y no hay, digamos, antecedentes sobre, digamos, las inversiones, sobre los planos de detalle de las infraestructuras desarrolladas, y allí creo que ese puede ser un trabajo interesante, armar, digamos, tratar de armar por lo menos una máquina, ¿ya?, máquina computacional, ¿ya?, que por lo menos pueda interactuar con los diferentes bancos, digamos, de información que pudieran tener las diferentes instituciones, o eventualmente armar un sistema único, que eso es más difícil, ¿ya? Y creo que hay otra línea que tenemos que trabajar, pero claramente son de diferente necesidad de esfuerzo, ¿ya? Creo que por lo menos en Chile debemos de trabajar en insertar, ¿ya?, los conceptos de valoración, o sea, del valor y los beneficios de la mitigación, ¿ya?, en los procesos de decisión de inversiones, ¿ya? Creo que lo que hemos visto hoy día, estos ejemplos, si uno los documenta, ¿ya?, y fortalece los fundamentos teóricos, ¿ya?, de los mismos, eventualmente uno podría llegar a convencer a quienes, digamos, ponen los recursos en nuestro país de que ciertos proyectos tienen, ¿ya?,
beneficios que evidentemente es necesario incluir en los proyectos. Eso de algunas ideas nomás, no me voy a extender. Excelente, entonces pasamos a Carlos. Bien, yo quisiera empezar resaltando y felicitando al grupo de constructores del BID por la brillante exposición el día de hoy. Realmente para el que habla y sobre todo para el gobierno del Perú va a ser un elemento, un instrumento digamos, que va a permitir dar un salto, un antes y un después para, digamos, todo el tema de las inversiones del Estado y las obras públicas. Yo quisiera resaltar la importancia que tiene la gestión de riesgo de desastres en tres conceptos. Una, la visión logística que tiene el sector transportes y sobre todo el gobierno del Perú como Estado, la visión logística, el tema de las APPs, que son las asociaciones público-privadas, y el tema de obra pública. En el 2010, el gobierno peruano elaboró un plan de desarrollo de los servicios logísticos de transportes, que era un master plan, un plan maestro, en el cual se identificaron 57 cadenas logísticas y se identificaron 22 corredores viales de aproximadamente 26.000 kilómetros, en las cuales se mueven aproximadamente el 90% del movimiento de mercancías y bienes en el país. Actualmente en el Perú se movilizan aproximadamente 250.000 toneladas métricas de carga de mercancías de vocación de exportación y se concentran principalmente en los principales nodos logísticos, que son el Puerto del Callao, y Paita y Matarani. Entonces, esta visión logística, que es una visión integral, multimodal, digamos, a nivel de redes, concentran una serie de infraestructuras, ¿no? Tenemos los puertos de salida, tenemos los aeropuertos, tenemos, digamos, las carreteras, tenemos las hidrovías. Esta es una visión integral, ¿no? Una visión, digamos, multimodal. Y el hecho de incorporar esta metodología de gestión de riesgo de desastres, lo que va a generar es garantizar, digamos, la sostenibilidad de las inversiones, va a garantizar, digamos, los costos de reposición a futuro. Entonces, como bien lo manifestó mi antecedor, incorporar en las inversiones un costo adicional de 5 o 6 millones en el caso de Matarani puede garantizar la sostenibilidad de esta infraestructura a futuro. Y entonces, uno de los puntos importantes es que esta metodología nos va a permitir, digamos, sobre todo en los principales corredores logísticos, garantizar esta sostenibilidad, evitar los costos de reposición a futuro y poder permitir, digamos, que los beneficios esperados sean y se mantengan durante el periodo de vigencia de este corredor. Otro de los temas que queremos resaltar en el tema de APPs es que actualmente en los contratos de concesión no se incorpora este concepto de gestión de riesgos de desastres. Tenemos actualmente en el Perú son planes de prevención de riesgos, pero no tienen el mismo nivel, digamos, de alcance de una metodología como la que se ha expuesto el día de hoy. Entonces, es uno de los, digamos, de las conclusiones y de los que queremos destacar, en la cual incorporar en los modelos de gestión de APPs en el Perú este concepto de gestión de riesgos. Y segundo, muy importante, digo, resaltar el tema de cómo aporta la gestión de riesgos en el tema del concepto de primas, ¿no? Actualmente en nuestros contratos de concesión la definición de las primas con las aseguradoras es complejo, más aún cuando las primas lo asume el Estado. Entonces no tenemos una base de datos, un backup de información que nos permita determinar cuáles son los riesgos a futuro que pueden estar expuestos estas infraestructuras concesionadas. Entonces tenemos primas muy altas porque no hay una serie histórica que nos permita, digamos, conceptualizar y definir bien la definición de las primas que se van a tener que asumir en los modelos de gestión de concesiones. Asimismo, en el Perú vamos a entrar en una fase de implementación de normas, de diseño de normas que permitan, poder tener un instrumento normativo de diseño de las infraestructuras. Vamos a desarrollar normas ferroviarias, normas portuarias también. Son normas que todavía no contamos en el Perú, aplicamos normas internacionales
Y lo que se está pretendiendo es, ya que vamos a entrar en una fase de desarrollo de normas, incorporar también este nuevo concepto de gestión de riesgos en las normas que se van a implementar y a desarrollar de aquí en adelante, ¿no? Después, también recomendar, digamos, ya que hemos implementado estos pilotos en Perú y en Chile, sobre todo en el lado sur, en el lado peruano el piloto se ha aplicado, como bien se ha expuesto, al puerto y al aeropuerto de Tacna, es extender esta experiencia a otras infraestructuras relevantes y que están obviamente en las zonas, digamos, que tienen altos riesgos de desastres. En el Perú tenemos mucha experiencia en ese sentido. En el lado norte, si hubiéramos, digamos, tenido un concepto de prevención de riesgo de desastre, hubiéramos evitado el colapso de 21 puentes, que fue a consecuencia del fenómeno del Niño en el año 83. Entonces, esto nos enseña que incorporar también esta metodología en las obras públicas, ¿no? Tenemos tenemos en el caso del Perú al Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector en el tema del sistema de inversión pública. Y lo que estamos tratando es que de aquí en adelante las evaluaciones sociales de los proyectos se evalúen estos dos escenarios, ¿no? Un escenario sin gestión de riesgo y un escenario con gestión de riesgo, ¿no? Tradicionalmente ahora se hacen sin gestión de riesgo, ¿no? Hay una inversión inicial, ¿no?, que resulta de los expedientes técnicos, no son los diseños de ingeniería, pero que no garantizan a futuro la exposición al riesgo, ¿no? Probablemente la infraestructura pueda colapsar en el momento de su periodo de vida de la infraestructura, y esto obliga al Estado a tener un costo de reposición, y durante el tiempo que demora esta reposición, obviamente vamos a dejar de tener los beneficios esperados, ¿no?, los beneficios sociales. Entonces, ese es el escenario sin gestión de riesgo, ¿no? Incorporar un escenario con gestión de riesgo, obviamente, probablemente va a incrementar la inversión inicial, porque vamos a incorporar en los diseños de los proyectos, ¿no?, en la elaboración de los expedientes técnicos, incorporar este concepto de gestión de riesgo. Y obviamente lo que va a suceder es tener una infraestructura de repente con un valor agregado, puede haber un incremental de la inversión inicial, pero va a garantizar, digamos, la sostenibilidad del proyecto de la inversión durante todo el periodo de vida. Por lo tanto, hacer este comparativo de sin y con gestión de riesgo, obviamente va a permitir tener esta visión, digamos, de soporte y de garantizar las inversiones del Estado, ¿no?, tanto en obra pública como a través de APPs. Y bueno, finalmente, también finalmente comentar que he podido percibir que tenemos distintos marcos, ¿no?, de cómo definimos la gestión de riesgo entre Perú y Chile, ¿no? Obviamente tenemos distintos niveles de alcance conceptuales, y lo que podríamos es hacer un match, hacer un trabajo en conjunto de aquí en adelante para ir de repente desarrollando un solo modelo de gestión de riesgo de desastres de ambos países y trabajar para ir, digamos, actualizando y mejorando nuestras normas, ¿no? Por cuanto se ha evidenciado cuando en el transcurso de la exposición en la mañana que tenemos distintos niveles de alcance, ¿no?, digamos, conceptuales de este enfoque de gestión de riesgos de desastres, ¿no?, para las infraestructuras, ¿no? Bueno, esos serían mis comentarios respecto a la exposición del día de hoy. Gracias. Excelente, Carlos. Entonces le damos la palabra a Matías Valenzuela para que nos cuente un poquito su opinión. Bueno, muchas gracias. Después de tan buenas presentaciones, queda poco por comentar, pero si me repito en algo, espero a poder agregar una parte de la visión. En primer lugar, respecto a la presentación de los consultores, bueno, también felicitarlos. Creo que es una herramienta que sin duda va a aportar en la línea, y partir diciendo que en lo que respecta al tema de la mitigación, a lo mejor uno tendría que analizar no solamente el espectro de vamos a decir, del eventual refuerzo que uno pudiese generar, sino que también
analizar alternativas del caso, es decir, plantearse en algunos escenarios, como por ejemplo la reubicación, lo comentábamos también en nuestra mesa, o sea, en ocasiones hay ciertos elementos que están dentro de la estructura que para la operatividad sistémica pudiesen tener un valor importante y agregado, y a lo mejor su ubicación allí debiese ser considerada en otro lugar, eventualmente reduciendo algunas inversiones. Reubicación, o a lo mejor hacer alguna ingeniería sin duda de detalle adicional para ver si se requieren estructuras auxiliares, algo presentaban con el tema de estas escapes verticales, y por cierto lo que es el tema del refuerzo. También de las presentaciones de los consultores quiero destacar el hecho de las inspecciones en terreno, y aquí el llamado es a las instituciones públicas a las cuales pertenezco, en orden también a aterrizar esta información, o sea, es aprovechar esta información que se ha generado en este foro, en orden a que cada una de nuestras direcciones tome esta información, la analice y pueda ser utilizada, sea en orden a generar nueva normativa, si es que fuera el caso, o por el contrario, aplicarla como en algunos de los aspectos estructurales. Creo que eso es un valor agregado a este caso. Respecto a los pasos a seguir, además de esta ingeniería de detalle o analizando, digamos, estas alternativas de refuerzo, estructura auxiliar y agrego reubicación en algún caso, creo que también es importante el tema de la ingeniería básica, el conocimiento que tenemos de nuestras estructuras, no solamente de estos dos aeropuertos y estos dos, vamos a decir, aeropuertos y puertos, sino que también de otras estructuras. Ya bien nos ilustraron los consultores respecto a la importancia que tiene el conocimiento de las mallas, por ejemplo, para la topografía, o el mismo hecho de alguna información adicional en orden más académico. Y ahí es donde quiero tomar el punto y a lo mejor una de las líneas de trabajo es convocar también en estas mesas redondas, me gusta llamarlo así como una mesa un trípode, digamos, ¿no? En el cual participen por un lado las consultoras con su know-how profesional, por otro lado el mundo público, que entregue obviamente todo lo que es la implementación de esto en orden a las concepciones de Estado, pero también a la universidad, en un trabajo a lo mejor paralelo, que vaya permitiendo el avance de lo que son estas técnicas más sofisticadas. Ir ganando en cierta forma tiempo del caso. En la misma línea de ir ganando un poco más de conocimiento, está el tema que en la presentación sobre la metodología local o regional quería transmitir, que es el hecho de utilizar los propios recursos que tenemos como, por ejemplo, entidades públicas, o hago la extensión académica, en orden a empezar a utilizar estos recursos en profesionales de manera de descentralizar el conocimiento de nuestra estructura. No solamente en un orden operativo o de mantenimiento, sino que en un orden bajo estos conceptos de la prevención frente al desastre. Obviamente eso requiere un trabajo interno, un trabajo de desarrollar formatos y políticas estandarizadas y, por cierto, una apertura de los compartimentos que hay entre las diferentes unidades que tenemos, sean privadas, públicas, de compartir la información en orden a todos tener un mismo proceso de adquisición de datos. Por otro lado, me adhiero al concepto de la visión sistémica. Los dos ejemplos y el potencial del trabajo que han realizado los consultores en lo que es aeropuertos y puertos abre un abanico de oportunidades para invitar a otro tipo de estructuras, como pueden ser caminos, como pueden ser puertos o estructuras de edificación intermedia, que finalmente permitan generar una visión del desastre o de la eventual vulnerabilidad del sistema completo, ¿no? Pongo atención ahí en todo lo que son los puntos de interferencia. Un puerto puede funcionar bastante bien, pero basta que una pequeña alcantarilla que le da el acceso a todo ese transporte no cumpla con un requerimiento, un detalle muy menor, para que todo nuestro sistema productivo sufra del caso. En relación nuevamente al tema de los aspectos de institución,
además de lo que es esta apertura de la información, también quiero adherir a los conceptos de tratar de incorporar dentro de los procesos de nueva estructura, sean concesiones o bien por sistema tradicional, conceptos de la prevención del desastre en el mismo avance de la licitación. Y es más, que en los propios términos de referencia ya se vayan incorporando algunos aspectos técnicos o conceptos técnicos que vayan a otorgar este grado de mayor certeza a la hora de enfrentarse a un desastre, como puede ser la robustez estructural o analizar la redundancia estructural, entre otras. Por último, me quiero detener en lo que es la integración de este análisis de la prevención del desastre con el mantenimiento. Creo que hay una oportunidad allí en orden tanto al mejoramiento de las políticas de mantenimiento de cada uno de nuestros países, con el aprovechamiento frente a lo que sería la prevención de desastre. Tratar de aunar esfuerzos en mejoramiento de la información por mantenimiento y actualización de esta para apoyar y ser una plataforma de conocimiento para los efectos de la prevención. Y dentro de esa misma línea, una de las alternativas para estructuras que sean singulares o de alto impacto podría ser perfectamente la instrumentación, sea estructural o de campo, para ir conociendo los efectos actualizados de estas estructuras. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Parece que ellos han tocado todos los puntos que uno esperaría, ¿no es cierto?, abordar en este panel muy rápidamente, muy inteligentemente. Y yo abriría solamente una consulta adicional para los tres colegas, para luego abrirla a los demás profesionales asistentes hoy día. Creo que hay un tema, ¿no es cierto?, y dos temas que pudiesen también elaborar, que es respecto del financiamiento. Es decir, estamos hablando acá entre 8 a 20 millones de dólares de nuevo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se financia? Estamos, ¿no es cierto?, a puertas de un cambio de gobierno acá en Perú, elecciones el próximo domingo, ¿no es cierto?, en el caso de Chile hay 1 año y medio, 2 años todavía de trabajo con el gobierno actual, y entonces ahí la pregunta, digamos, es ¿cómo hacemos el tema del financiamiento? Aquí el aviso justamente aquí con mi colega Jesús Zuniaga, ¿no es cierto?, de CAF. BID, CAF y Fonplata siempre tienen los recursos, tanto en cooperación técnica como en líneas de crédito para poder apoyarles. Y en esta instancia tenemos, por ejemplo, un proyecto del túnel de Agua Negra que se estaría implementando entre Chile y Argentina, que por el ser el caso, ¿no es cierto?, de integración regional, el Ministerio de Hacienda en Chile, ¿no es cierto?, que estaría, ¿no es cierto?, tratando de poder abordar esto a través de alguna línea de crédito con el banco, que pudiese ser alguna alternativa también que pudiese ser tomado con BID, con CAF, con los organismos multilaterales. Ese es un tema, entonces, para poder elaborar respecto del financiamiento. Y el segundo punto es justamente que tenemos claro, entonces, de lo que han hecho los expositores acá, los panelistas, cuáles serían las temáticas o las líneas de acción principales a abordar en los próximos semanas o meses. La pregunta que les hago, ¿no es cierto?, tanto a Perú como a Chile es ¿cómo lo hacemos y quién lo hace? ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos y quién lo hace? Porque justamente en una de las reuniones que hemos tenido con los equipos consultores, que hemos visto que todavía falta un poquito de fortalecimiento institucional y de que todas las instituciones, ¿no es cierto?, dentro del sistema, tanto en Chile y Perú, estemos hablando de GRD. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ayudamos en capacitación? ¿Cómo hacemos el cómo y quiénes? Roberto. En el tema de capacitación, eso es un must, como le dicen, ¿no? Que se nos fue en lo que acabamos de hablar. Ahora, en términos de profundizar los análisis de detalles ya de esta infraestructura, yo el problema que veo es que todas las infraestructuras son concesionadas. Por lo tanto, ahí tenemos un pequeño problema, ¿ya? Porque si queremos, digamos, desarrollar diseños e incluso inversiones, vamos a tener que mirar los contratos, ¿ya? Los planes de expansión de los actuales, de los planes, ¿cómo se llaman estos planes? Tienen un nombre técnico especial en los contratos, ¿ya? Pero básicamente son los planes maestros del puerto para los próximos años, ¿ya? Entonces, habría que salvar ese problema, ¿ya? Yo sugeriría, en el caso por lo menos de los puertos chilenos, proponerle al CEP, ¿ya?,
que es quien, digamos, maneja las empresas portuarias en Chile. Yo no sé en el caso peruano, después tú digamos, pero yo creo que en el caso chileno estamos en ese tema y en el caso de aeropuertos, los dos aeropuertos son concesionados, ¿ya? Por lo tanto tendríamos problemas tendríamos que hacer algunos dibujos, mirar los contratos cómo están estructurados, pedirle concesiones, digamos, si es posible, su modificación para introducir estos conceptos en los nuevos contratos, ¿ya? Y eventualmente, dado que son concesionados, por otra parte tiene la virtud que es más fácil acceder a créditos, ¿eh? del Banco Interamericano o de las instituciones financieras que correspondan. Esa sería mi opinión, ¿ya? Bien, bueno, en el caso del Perú tenemos dos grandes concesiones aeroportuarias, un primer grupo de 12 aeropuertos regionales, nacionales, y un segundo concesión con 6 aeropuertos, ¿no? Además del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y bueno, la ventaja que tenemos en el Perú es que estas concesiones obligan al concesionario a elaborar un plan maestro donde se definen las inversiones de estas infraestructuras. Por lo tanto, estos 18 aeropuertos que están concesionados están en esa fase, recién en la fase de formulación de los planes maestros, donde se van a determinar las inversiones de mejoramiento y desarrollo aeroportuario, ¿no? Entonces, estamos en el momento ideal para poder, incorporar en esta fase de elaboración de los EDIs, que son los expedientes técnicos de ingeniería, este concepto de gestión de riesgos, ¿no? En el Perú, como lo reitero, hemos tenido experiencias, ¿no? Yo recuerdo en el Cusco, por este tema de los cambios climáticos, el tema del fenómeno del Niño, conjugaron me parece que fue en el 98, hubo por el efecto climático de hielo que hemos tenido en el país, de nuestras zonas saldinas, sumado más este evento del fenómeno del Niño que incrementó las lluvias, generó el represamiento de algunos ríos en el Cusco y provocó un aluvión que provocó el colapso de nuestra central hidroeléctrica de Machu Picchu, que generaba más o menos, creo que 800 megavatios. Este evento que produjo el colapso de esta infraestructura generó un perjuicio al Estado de más o menos $1.000 millones. Entonces, estamos en un momento en que conjugan estos elementos, ¿no? Tenemos en el Perú recurrentemente el fenómeno del Niño, provoca lluvias, tenemos los temas del descongelamiento, de los nevados, y esto, si bien es cierto, aparentemente no tiene que ver con las infraestructuras, pero sí generan, hay una relación directa, de tener en cuenta ahora en el diseño de las infraestructuras que son puntos claves para el país. Y respecto a la otra consulta de cómo implementar este nuevo concepto, en el Perú tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? Tenemos un gobierno central, que está a cargo de las vías nacionales, tenemos un gobierno regional, que tiene la competencia de las redes departamentales, y un gobierno local, que son de las redes vecinales. No todos los niveles de gobierno tienen el mismo nivel, de capacidad de respuesta, ¿no? De equipamiento técnico. Yo creo que, esta metodología debería, en cierta manera, también diseñarse de una manera que sea más ágil, ¿no? Más práctica, para que, los funcionarios que tienen que ver con la formulación de los proyectos puedan rápidamente incorporar esta herramienta en la etapa de formulación de los estudios, ¿no? En el Perú estamos en una fase de fortalecimiento de capacidades. Generalmente somos un poco un país muy centralista, ¿no? Cuando hemos querido, o cuando mapeamos por qué, por ejemplo, en Madre de Dios, en el caso del Perú, no hay mucha inversión, o sea, no desarrolla el proyecto, no es porque no existan
la intención o necesidades en Madre de Dios, al contrario. Lo que pasa es que no hay una formulación de cartera de proyectos, no hay un equipo con buen nivel competitivo que permita rápidamente poder formular los proyectos para poder pasar a una fase de inversión. Entonces, yo creo que debíamos entrar y estamos entrando a una fase de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Se han transferido competencias, pero hay que también acompañando con el componente de fortalecimiento. Y además, lo que finalmente yo creo que contar con un instrumento, si bien es cierto, tiene cierta complejidad, pero digamos presentándolo de una manera más ágil, a fin de que un funcionario pueda rápidamente replicarlo en sus formulaciones, sería un aporte muy importante para el país, ¿no? Gracias, Carlos. A ver si seguimos con Matías, entonces, Sí. a ver si hay alguna proyección. En el caso de inversión, Roberto lo ha planteado, solamente a lo mejor agregar la potencialidad de que frente a otros tipos de estructuras en los cuales se vayan a realizar algunos proyectos, ya sea de reparación o reconstrucción, o algunos otros que estén en carpeta, vamos a decir puentes o caminos, incorporar dentro de ello algunos elementos que puedan ser un potencial aporte a lo que es el tema de la gestión del riesgo por desastre. Quiero insistir en el tema de la instrumentación. Ahora bien, con respecto al tema de por ejemplo, descentralización, concuerdo en el hecho de que se podría empezar a realizar algún grado de capacitación a cuadrillas que realicen inspecciones, tanto capacitaciones a las estructuras que ya han sido, revisadas por los consultores, en orden a seguir, a mantener, vigente la información, como así también a otro tipo de estructuras. Y ahí el llamado perfectamente no es necesariamente a una institución privada, podría ser perfectamente cada una de nuestras instituciones públicas, sea a nivel Estado o sea a nivel comunal o etcétera. Sin duda ahí tendríamos una oportunidad en orden a la capacitación para esa inspección, como así también generar cursos de sensibilidad frente a lo que es la gestión del desastre, digamos. De manera de que nuestras autoridades entiendan los beneficios, por ejemplo, las conclusiones que se han sacado en este foro, y poder transmitir no solamente a nivel de autoridades, sino que transmitir también a los niveles de ejecución. Para eso, por ejemplo, estaría el tema en orden a la amplitud, de incrementar algunos planes pilotos, o sea, de los que ya han existido, han sido desarrollados en el aeropuerto y el puerto, podría hacerse una extensión desde esas mismas estructuras a estructuras que sí son parte de la institución, como pueden ser los caminos, los puentes u otros accesos. Ahí también recojo el tema de la ampliación a otro tipo de amenazas. El tema de la luz, por ejemplo, en el caso chileno, ha sido un gran tema, que nosotros lo hemos manejado a través de la emergencia. Pues dentro de nuestra institución estamos dando el giro y estamos tomando eso ya no como una emergencia, sino que como una gestión del riesgo. Tema de la luz, por ejemplo, el caso de la experiencia que ustedes han tenido en Perú del puente Bolognesi, creo que es un hito, un puente con cepa, que luego del proceso de un gran alud, de una gran crecida, termina convirtiéndose en un puente de narcos sin una cepa intermedia, con un cierto beneficio. Creo que es una línea de trabajo a seguir, o a replicar. Y finalmente, plantear el hecho de que estos planes pilotos sean en orden a la integración entre países, sea Perú, sea Chile, o algunos otros que pudieran ser de conexión ya a nivel de grupo, como los planteaba en la presentación, por ejemplo, en el Paraguay, o bien en alguna región, de manera de que nos permita ampliar el espectro de estructuras y de amenazas. Gracias.